Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende a la hora que veas esta conversación. Te agradezco mucho por estar aquí. Hoy estoy en compañía de Kevin Hackter. Él es un empresario, administrador de empresas, gerente de marketing y actualmente es CEO de Tribu y Rotunda, junto a su compañera de vida, socia, mejor amiga, que es su esposa. Y en la tarde de hoy quiero hablar con él sobre el amor, el miedo y lo que hay en la mitad. Muchas gracias, Kevin, por aceptar estar conmigo en esta conversación. Buenas tardes, buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá. Y bueno, buenas tardes y buenas noches para los que nos van a ver después y los que están acá presentes también. Me encanta la conversación y la temática del amor y el miedo, y creo que vamos a tener una linda charla profunda para poder compartir sobre estos temas. Así que gracias y bueno, podemos empezar a ir charlando y profundizando. Muchas gracias, Kevin. Si por ejemplo lo llevamos a términos cabalísticos, el amor sería como el mundo de la Aleph, donde está toda la unidad, y el miedo, la terminología del mundo de la Bet, el mundo de la fragmentación, de la separación, y es un mundo ilusorio, ¿no? O sea, porque en realidad en el Ein Sof, en el Dios que creemos desde la Kabbalah, que no es un Dios antropomórfico con forma de ser humano, sino como una sabiduría infinita, una energía infinita que abarca todo y sustenta todo, hay solo unidad. Y nosotros somos fragmentos de esa unidad. Entonces, dentro de nuestro interior está la verdad, o por lo menos la podemos ir descubriendo. Entonces, todo lo que nos separa del otro y todo lo que nos genera cierto temor, cierto miedo, es una ilusión que nos crea la mente, y desde ahí proviene el miedo. Entonces, sí estoy de acuerdo que podemos trabajar ese miedo para convertir esa fragmentación o esa separación en unidad. Es un trabajo igual constante que hay que hacer en el camino de cada uno. Bueno, estoy de acuerdo que es un trabajo constante, ¿no? Que nunca se llega a un destino final, por lo menos no en este mundo de la fragmentación. Pero en tu propia experiencia y como coach que eres, como profesor de Cábala y con todo el conocimiento que tienes, incluso desde tu propia experiencia personal, ¿cuál es como el primer paso que tú definirías para hacer esa transición, para correr ese velo de ilusión? Desde mi punto de vista, nosotros tenemos no puedo generalizar, pero podría decir que en la mayor parte del occidente tenemos como un desequilibrio en lo que se llamaría el lado izquierdo del árbol de la vida, que ahora lo voy a traducir a palabras más simples, pero en todo lo que tiene que ver con la separación, la competencia, la autoexigencia, el mundo físico, como que le damos mucha importancia a todo eso, ¿no? Como a la mente racional, el trabajo, las calificaciones, todo lo que tiene que ver con fragmentar, y también a todo lo que tiene que ver con el ego mal interpretado como el ego, como la competencia, esto es mío, esto es tuyo. Entonces, como tenemos una domesticación humana, como llamo yo, desde que nacemos y sigue así, que nos fomentan inconscientemente la separación, la competencia, eh, esto de la escasez en vez de la abundancia, vivimos en la ilusión del miedo. Entonces me parece que el primer paso es despertar de esa ilusión y decir, bueno, esto es un montón de paradigmas que me han regido y que me han enseñado en este mundo occidental, porque si nosotros, digo, acá capaz que estamos de distintos países, vos en Colombia, pero no me suena que sea diferente desde que jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, te enseñan todo desde la separación, la fragmentación, las materias, matemáticas, como que todo separado,
y todo, no sé, por ejemplo, yo que también estoy en el mundo de las empresas y estudié negocios, la competencia, porción de mercado, es como todo es competencia, todo es uno contra otro y parecería que vivimos en un mundo de escasez. Entonces, primero es identificar de que eso es un cuento o unos paradigmas que nos contaron, pero no tiene por qué ser la verdad. Entonces, yo creo que en Occidente tenemos como ese desequilibrio generalizado, que si lo vemos en el micro pasa eso, en el micro de cada uno pasa eso de que estamos compitiendo con un otro, que estamos desequilibrados, pero si lo vemos en un macro, vemos que hay guerras en el mundo, vemos el desequilibrio de que hay gente con muchísima plata y gente muriendo de hambre. Entonces, si el mundo no tuviera ese desequilibrio, estaría todo mucho más en coherencia. Entonces habría que empezar a cambiar un poco esos paradigmas, y ahí está como lo que llamo el inicio del despertar. Dame un segundo nomás. Vale, no te preocupes que con esta nueva configuración de conversaciones ya sabemos todos que lo hacemos desde nuestra vida, desde nuestra cotidianidad, desde nuestras casas y estas cosas pues simplemente suceden. Es que me gusta eso también de la espontaneidad, ¿no? No, me gusta ser espontáneo y tal, lo que suceda e incorporarlo, ¿no? Porque si no también es como vivir desde el miedo. Si no incorporamos lo que sucede, vivimos desde el miedo. Entonces, lo que estaba diciendo es, ok, nos impusieron inconscientemente, porque nadie lo hace, ciertos paradigmas, y así como podemos domesticar a una mascota, nos han domesticado a nosotros con un montón de creencias. Esas creencias no tienen por qué ser verdaderas. Entonces ahí es cuando digo, bueno, vamos a poner en duda esas creencias, vamos a investigar y reflexionar sobre distintas sabidurías, y a estudiar y a experimentar y demás, y podemos empezar a ver otros puntos de vista y otras formas de vivir también. Eh, Esto la Kabbalah lo explica muy bien con la herramienta del árbol de la vida, que obviamente para explicar eso podría llevarnos todo más de una hora, pero eh, hay muchas sabidurías que nos pueden llevar a ir hacia la unidad, pero siempre también tenemos que mantener un equilibrio también en que estamos en este universo físico por algo y no irnos a una fuga de materia, ¿no? A solo vivir como en un lugar, en un mundo espiritual y que no existe el mundo físico. Hay como un equilibrio dinámico que tenemos que mantener ahí, que se puede profundizar, obvio. Que tampoco se trata de caer en la fragmentación de que lo que es materia no es espiritual y lo que es espiritual no puede experimentarse en este plano físico, ¿no? O sea, eso sería también caer en el concepto de mundanalidad, y espiritualidad también sería caer en el concepto de espiritualidad. Yo siempre le digo a las personas que están llevando su proceso conmigo, su proceso personal, y digo llevándolo conmigo porque al final cada uno hace su propio camino y lleva utiliza las herramientas que más le gustan, pero que no podemos ser ni tan espirituales para perdernos de la experiencia física, ni tan mundanos para limitarnos a ella, ¿no? Entonces, uno tiene que ser lo mismo espiritual cuando está de fiesta que cuando está en sus momentos de meditación, oración, o sea, es la misma espiritualidad. No podemos dejar el espíritu para irnos a trabajar, ¿no? Para montarnos en el carro y soportar el tráfico. El espíritu, o sea, esta conexión sigue vigente, ¿no? Es que es vivir de esa manera. Obviamente a veces es difícil estar todo el tiempo conectado y consciente, pero si nosotros o sea, nosotros estamos encarnados en este mundo físico, en estos cuerpos, porque tenemos un propósito en este mundo. Si no tuviéramos un propósito en este mundo, no estaríamos encarnados acá, seríamos ángeles o otros entes que fuera, pero si estamos acá encarnados es porque tenemos que espiritualizar la materia y llevar la materia, o sea, es como un ida y vuelta del espíritu y la materia, es combinarlo, ¿no? Es como, y yo siempre digo y coincido con vos, o sea, más allá de meditar, nos ayuda a ciertas cosas, pero en una interacción con una persona también es
cómo interactuamos y estamos trabajando en nuestra espiritualidad y nuestra humanidad en toda nuestra vida diaria, en cada acción, es cómo estamos trabajando y desarrollando nuestra humanidad y nuestro desarrollo emocional y nuestra espiritualidad. No es solo para irnos al monte del Himalaya o a la India a meditar, porque eso puede ser un lindo desde mi punto de vista, ¿no? Y para un viaje de un mes, de 2 semanas, pero en realidad vinimos acá con un propósito y el propósito es en la Tierra, es en el universo físico. Bueno, han surgido varios punticos que quisiera como reforzar, pero quiero preguntarte desde tu experiencia personal, ¿cómo has ligado este camino de conciencia? Porque tú dices, evidentemente no creo que nadie que viva la cotidianidad y que interactúe con otros seres humanos en relaciones, ¿no? No relación solamente maestro-discípulo, sino con tu esposa, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo integras esta vida empresarial a este camino de conciencia? Porque no recuerdo si lo mencioné muy bien en tu presentación, pero eres un gran empresario que se ha dedicado toda su vida a la administración de empresas, el marketing. ¿Cómo integras esta vida empresarial y tu cotidianidad con el camino de conciencia? Y lo que pasa es que para mí no nos podemos disociar como personas y empresarios. Entonces, cuando uno va cambiando su estado de conciencia o su percepción o su mirada, va cambiando sus interacciones y en sus interacciones su trabajo. Entonces, cuando yo siento que fui creciendo en mi desarrollo emocional y espiritual, fui cambiando también mis interacciones y mis percepciones también con los demás. Entonces, gracias a Dios, o lo que a mí me salió desde siempre es liderar, me gustó emprender y liderar y demás, entonces en mi liderazgo y en este camino de despertar que ya llevo un poco más de 7 años, que fui desarrollándolo y evolucionándolo, no es el mismo liderazgo que tengo hoy que el que tenía hace 5 años o el que tenía hace 7, porque mientras yo iba creciendo, mi liderazgo, mis interacciones también iban creciendo. Entonces, por decir un ejemplo cualquiera, si yo tengo una reunión con alguien, capaz que en otro momento, antes de mi desarrollo espiritual o lo que sea, empezábamos ya a charlar de repente del trabajo per se. Capaz que ahora me tomo 10 minutos para preguntar cómo estás, cómo te sentís, qué necesitas. Hay como una interacción de desarrollo emocional y espiritual, y si veo que puedo aportarle algo desde mis conocimientos, bienvenido sea. Y siempre con la apertura también de aprender del otro. Hay, hay, hay algo muy importante desde la Kabbalah, un concepto que es que tenemos que estar muy atentos, es que podemos aprender de todas las personas. Entonces, tenemos la potencialidad de aprender de todas las personas. Ya sea un maestro de Kabbalah, un maestro de budismo, un PhD en Harvard, o el taxista que te llevó, o no sé, el mozo del restaurante. De todas las personas tenemos la potencialidad de aprender algo o mucho, porque todas las personas somos parte también de la INSOF. Entonces, teniendo esta conciencia, entonces en cada interacción es como, él también es un fractal de la INSOF, o sea, ¿qué puedo aprender de él? Y es como, wow, se te abre un mundo un universo de posibilidades de aprendizaje constante. Y me parece eso que acabas de decir como como también un ejercicio de observación para contrastar cómo es mi observación, cómo estoy viendo a esta persona como un potencial maestro, cualquiera que sea, ¿sí? Cualquiera que sea su contexto, la interacción que tenga con él, cómo lo veo como un potencial maestro. Y esto me ayuda como para que conectemos con otro puntico que tocamos anteriormente, pero que se quedó por ahí en el aire. Y es cuando hablabas del tema de la domesticación, porque nos han Mm. domesticado a través del miedo, así como uno domestica las mascotas y a los animales a través del castigo, el miedo, el no hagas eso porque te pasa eso, las consecuencias, la causa, la acción-reacción, porque ni siquiera nos enseñan causa y efecto. Creo que si nos enseñaran causa y efecto tendríamos más conciencia, ¿no? Es como la acción-reacción y todo inmediato, la manifestación instantánea. ¿Cómo poder y tú hablabas de la importancia que tiene el cuestionarse,
el cuestionar esos paradigmas que nos han implantado que no necesariamente tienen que ser verdad. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es ese, pero antes de cuestionarse tendríamos que tener como un acercamiento al cómo. ¿Cómo hago yo para cuestionarme que esto que me han dicho toda la vida, que esta iglesia a la que me han llevado desde que tengo conciencia, que esto que me han dicho siempre personas en las que confío y a las que amo, no necesariamente es la verdad? Porque creo que solamente la posibilidad de cuestionar eso ya da miedo, ¿no? Sí, o sea, primero decir que en la mayoría de las veces las personas que nos han domesticado o que nos han mostrado su camino, también lo han hecho con su estado de conciencia y a ellas también los han domesticado. O sea, no es que nos hacen un mal consciente, es cada uno da lo que puede dar en su estado de conciencia. Entonces, siempre está bueno mirar la historia de quienes nos criaron y cómo se criaron ellos, y, o sea, y en qué contexto, no sé, también nuestros profesores de la escuela, todo nuestro contexto de que todos nos dieron, en la mayoría de veces, lo mejor que ellos supieron. Entonces, primero mirarlos desde ese lugar amoroso, ¿no? O sea, gracias por darme todo eso que me diste. Ahora, y hay cosas que pueden resonar y las incorporo, y hay cosas que no necesariamente pueden resonar porque es parte de la domesticación conjunta y no resuena con mi alma. Entonces, sí, ya decir, bueno, todo esto que creía verdad lo cuestiono, puede dar miedo, pero si no lo cuestiono y ando en automático con paradigmas que no son míos, porque son como que nos van implantando inconscientemente en el inconsciente, va a haber un momento de que, o por lo menos a mí me pasó eso, y cuando voy estudiando sé que también pasa. A mí, por ejemplo, yo venía en automático de un montón de cosas y me vinieron síntomas de ansiedad. A otras personas les pasa otra cosa, entonces como que también las crisis de los 40, un montón de crisis que te hacen despertar porque te sentís vacío. ¿Y por qué te sentís vacío? Porque en realidad estás viviendo eh, una vida automático de paradigmas que no son tuyos, o sea, que no resuenan con tu alma. Entonces, justo lo leía el otro día, lo escuchaba en una clase de Kabbalah que estaba dando, es como que cuando te desvías del camino de tu alma, aparece el mal, pero como para darte un cachetazo y decirte, no, este no es el camino, volvé. Entonces podemos hacerlo desde el bien, desde, ok, yo estoy bien y quiero empezar a conocer mi camino y quiero empezar a desarrollar mi interioridad y quiero conocerme profundamente, o sigo el automático como estoy y no me cuestiono nada, pero posiblemente en algún momento, en la crisis de los 30, de los 40, en una depresión, en lo que sea, vamos a cuestionarnos tipo, ¿para qué estoy acá? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y si solo vivimos en automático, y nos vamos a dar un choque interesante, que igual para mí es un inicio importante de despertar, pero podemos despertar antes, sin tener ese choque. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo también por la experiencia y por observación, crecemos o por conciencia, por decisión de quiero avanzar y quiero preguntarme y quiero cuestionarme, o por dolor. La mayoría de las veces es el dolor el que nos lleva a cuestionarnos, o sea, ¿por qué llegué hasta acá? Pero me gustaría que analizáramos más al detalle esta situación en la que las personas se la pasan superando la misma microcrisis una y otra vez. O sea, y saben que algo anda mal y en este momento estoy trabajando en un proyecto hermoso que te lo comparto, se llama Travesía y es para atravesar, para encontrar tu propio camino, pero Mm. para salir de eso, porque en el mundo de los analgésicos, ¿no? Tú hablabas en tu video que ibas a varios médicos a los que respetas. Yo también respeto mucho la medicina alópata, pero todos los exámenes te salían bien, pero tú seguías sintiéndote mal, ¿sí? Y a veces no sabemos por qué y lo que hacemos es normalizar la situación, normalizar el dolor. Y hay gente en consulta que me dice, no, me duele, pero pues lo normal. No, el dolor no es normal, el dolor te está avisando que algo anda mal, ¿no? Pero en este mundo de analgésicos,
tenemos distractores de ese testigo que te está avisando que algo anda mal, ese bombillito rojo que se empieza a prender, y lo que hacemos es desconectar el bombillito rojo, ¿no? Tomar analgésicos, distraernos para salir de la depresión con fiesta o con trabajo excesivo o con cualquier distractor que hay en el mundo, cualquier analgésico emocional que quieras ponerle. Entonces, sí creo, es el santo grial de esta conversación, que tiene que haber algo que nos saque de ese ciclo de superar la misma crisis 1000 veces, ¿no? Porque hay personas que llegan a mi consulta, no sé si te pasa a ti también con tus sesiones de coaching, que llegan a decir, es que voy a superar esta relación, y cambian de protagonista, pero el guión es el mismo, y cambian las personas a su alrededor, y cambian los nombres, y cambia la escenografía, pero el guión es exactamente igual. Entonces lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, pero no llegan como, o sea, como a sentir el dolor necesario para dar ese paso de conciencia, ¿sí? Entonces, Claro. no sé, desde la experiencia personal o desde la observación, ¿cuál sería como el, el switch que hay que mover para tener ese despertar? Yo creo que el gran tema, o lo que podríamos trabajar también desde la medicina, es que muchas veces se trabaja sobre la consecuencia y no sobre la causa. O sea, se trabaja, me duele la cabeza, te doy un analgésico, o sea, y se va el dolor de cabeza. Pero ¿cuál es la causa del dolor de cabeza? Entonces, se trabaja, si lo ponemos en otro escenario, en otra ilustración, sobre la punta del iceberg, pero no sobre lo que hay debajo del iceberg, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación que nos incomoda, que nos desequilibra, que nos produce dolor una y otra vez, posiblemente no lo estemos trabajando con el enfoque correcto y estemos trabajando sobre la consecuencia y hagamos un cambio chiquito en el exterior, pero en realidad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos que destrabar en nuestro interior. Y cuando lo destrabamos en nuestro interior, ya el exterior, o sea, cuando cambiamos nuestra percepción, ya el problema ya cambia, porque hay una frase que me gusta mucho que es, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Es decir, si trabajamos esas cosas, esos dolores, como decía, ¿no? O sea, como la consecuencia y no como la causa, van a volver a suceder hasta que realmente encontremos la causa, trabajemos interiormente y a veces duele porque tenemos que navegar nuestras sombras, pero para iluminar nuestras sombras tenemos que navegarlas y cuando trascendemos esas sombras es que podemos trascender ese desafío. Y sí, cómo hacerlo hay muchos caminos, o sea, a mí personalmente me ha ayudado mucho una terapeuta psicóloga, pero con una espiritualidad increíble en muchas cosas. Después, en otros aspectos de mi vida me han ayudado ciertos maestros y en otros aspectos de mi vida me sigo trabajando porque, digo, tampoco vamos a decir que soy Buda, ni mucho menos. Tengo mis sombras como las tienen todos. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? La conozco. ¿Cuál es la causa que me está provocando esta dolencia o este desequilibrio o lo que sea? Y bueno, y ahí entrar profundamente para poder trascenderla. Me gusta mucho como la metáfora que das, como la presentación, la imagen que muestras. También me gusta mucho una que hacía Jesús, que era muy agricultural siempre, ¿no? Entonces revisa el fruto, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú ves el fruto ya manifestado, pues esa es la consecuencia, ¿no? Pero pues ¿dónde plantaste tu árbol? ¿Cuál es la raíz? ¿No? Y luego viene el adagio popular de no le pidas peras al olmo, pero hay personas que se van a comprar peras para colgárselas al olmo, ¿no? Y Claro. adornan el olmo con peritas, pero pues en realidad no sembraron peras, ¿no? Entonces sí es como hilar fino y me gusta también que
como citado el lema de mi praxis profesional y es darnos cuenta. ¿De qué se trata todo al final? De darnos cuenta. De darnos cuenta que lo que nos mantiene en la fragmentación es es el miedo, es esa sensación de que estamos alejados. Entonces, ¿cómo harías tú, cómo lo has trabajado tú, que en este camino, pues las personas que se toman en serio un camino espiritual saben que siempre van a seguir caminando? ¿Cómo haces tú para enfrentar esas sombras de las que hablabas hace un momento, para navegar esas sombras, ese camino que a veces es doloroso, pero que necesariamente hay que hacerlo? Sí, o sea, primero hay que tomar conciencia de esas sombras. Eh, la primera vez que empecé a tomar conciencia de mis sombras fue con mi terapeuta, que nombro siempre como mi primera gran maestra de vida, Ceci se llama, Cecilia, y me empecé a dar cuenta de un montón de sombras que ni siquiera era consciente. Cuando empecé a hacerlas conscientes, ya es el primer paso. Hacer consciente tus sombras es el primer paso para poder trabajarlas, porque si ni siquiera las identificás, ¿cómo vas a poder trabajarlas? Entonces, lo primero es identificarlas. Y después es ver la raíz intrínseca de a qué viene esa sombra, si tiene que ver con heridas de la infancia, si tiene que ver con, en algunos casos, heridas de otras vidas, pero ahí ya nos vamos un poquito más, si tiene que ver con miedo, si tiene que ver con un montón de cosas, y para cada sombra puede dar una herramienta para trabajar. Hay cosas que están tan inculcadas en el inconsciente que aunque la trabajemos de forma consciente no es suficiente. Eh, no sé si voy a poner algún ejemplo para simplificarlo. Yo me acuerdo que siendo niño volando en avión, tuve un mal vuelo, con turbulencia y todo, y pensé que, no sé, siendo niño, la ilusión, pensé que se caía, y de ahí me vino un miedo inconsciente prolongado. Y tal, yo después investigué sobre los aviones, un montón de cosas, y en el consciente yo sabía que la probabilidad de que el avión pase algo era nula, o sea, que era mucho más fácil que me parta un rayo a que se me caiga un avión, pero me subía en el avión y seguía teniendo el mismo miedo. Entonces estoy poniendo un ejemplo concreto, ¿no? Pero digo, estaba muy involucrado en una parte de mi cerebro inconsciente. Entonces ahí tenía que hacer técnicas para cambiar eh, ese patrón inconsciente. Eso tiene igual que ver con una fobia, ya es como muy arraigado. Pero hay cosas mucho más, no tan arraigadas, que son mucho más fáciles de trabajar también, que ya siéndonos conscientes ese es el primer paso. Entonces, y después hay un montón porque lo primero es hacernos conscientes de nuestras sombras. Y después las técnicas es lo que a cada uno le resuene. Hay gente que trabaja con biodecodificación, hay gente que trabaja con terapias diferentes. Ahora no me están saliendo los nombres pero bueno, podemos trabajar con Reiki, tengo una en la punta del cerebro pero no me sale, pero digo, podemos trabajar con terapias convencionales, podemos trabajar con Kabbalah, con sabidurías orientales, con meditación. O sea, las técnicas son infinitas, con caminos indígenas, pero ahí es como probar, experimentar, siempre de forma prudente, en el sentido de que yo no recomiendo al principio tener prácticas como muy, ¿cómo decirlo? Muy potentes de una. Cuando digo muy potentes de una, me refiero, por ejemplo, yo nunca recomiendo poner meditaciones Kabbalah en YouTube, porque son prácticas muy potentes que de repente la luz que nos llega no estamos preparados si no estamos preparados racionalmente. Tampoco recomiendo, aunque no lo hice, pero digo, a tomar ciertas sustancias que nos pueden llegar a ser alucinógenos o lo que sea por la misma razón. Entonces, todas las prácticas que más o menos o herramientas que a uno les vaya resonando y que sean dentro de algo que no corra riesgo en nuestra psiquis, en realidad cada uno tiene su propio camino. Y ahí hay un abanico de cosas para investigar. En estos años investigué un montón, experimenté un montón, algunas resoné y las sigo usando, y otras las descarté. Y eso es un poco de eso. Pero estamos claros que lo primero es como darnos cuenta cuál es la sombra que nos mantiene distraídos en la ilusión de separación y fragmentación,
que al final, como volviendo al tema central de nuestra conversación, que nos mantiene alejados del amor, ¿no? Eso que nos da miedo y que al final es una sombra. A mí me gusta usar mucho la metáfora de las sombras chinas, de estos teatros de sombras chinas, que son títeres pequeñitos del tamaño de una mano, ¿m? Que se mueven y se proyectan en una gran pantalla. Entonces vemos son las sombras, y las sombras tenemos que acercarnos lo suficiente para darnos cuenta que es un muñeco pequeñito, pero ya les hemos dado tanta fuerza y nos hemos distanciado tanto y nos hemos como instalado tanto en ese miedo que les damos cada vez más dimensión en nuestra vida y se vuelven cada vez más reales, porque los estamos viendo, los percibimos, ¿no? Claro, tiene que ver todo con un tema de percepción. Y yo justo en el libro que hoy mencionabas que escribí, tengo un capítulo que se llama Plantarle la cara al miedo, a la fobia. O sea, y a los miedos, a la fobia. Plantarle la cara, que es una expresión española, de España, es enfrentarnos a los miedos. ¿Ok? O sea, hagámonos conscientes de qué miedos tenemos, de qué sombras tenemos, y iluminémosla. Y a veces sí, recorriendo esas sombras, nos puede doler, nos podemos llorar, podemos enojar, un montón de espectros emocionales que pueden pasar, pero si los atravesamos vamos a sentir muchos mayores niveles de armonía, de felicidad, de alegría, porque si no estamos escondiendo esas sombras, pensando que no las tenemos, pero nos están molestando de alguna manera inconsciente. Entonces, plantarle la cara al miedo me parece que es muy interesante. Y, y como vos decís, el miedo termina siendo una ilusión porque si nosotros tenemos confianza, y en el concepto de Kabbalah es emuná, confianza, fe y entrenamiento me refiero a entrenamiento espiritual y desarrollo emocional, cuanto más entrenamos en nosotros mismos, más confianza tenemos, va desapareciendo ese miedo, porque más confiamos de que todo lo que pasa está bien y todo lo que pasa es el momento perfecto para nuestro camino. Y bueno, y obviamente que hay momentos que vamos a tener altibajos y nos vamos a sentir mal y hay momentos que vamos a estar, o sea, pero recordar esta confianza, esta muná, esta fe, pero esta fe entrenada, no esta fe ciega, nos hace mucho corrernos del miedo al amor. Y creo que eso es súper interesante. Me gusta mucho y no sé en dónde escuché. Soy pésima y siempre lo digo en todas las conversaciones. Soy pésima citando. En donde lo leí o en donde lo escuché, que habla que la emuná es la fidelidad al conocimiento, ¿no? La emuná, este concepto de emuná que se traduce como fe, no es una fe ciega en algo que no ves, ni sientes, ni escuchas, ni percibes, sino esta fidelidad al conocimiento, a eso a lo que te has acercado verdaderamente. Y el conocimiento no necesariamente es intelectual, puede ser experimental, ¿no? Pues finalmente es lo que has vivido, lo que te da esa confianza de saber que ese es el camino, ¿no? Totalmente, o sea, la emuná o sea, cotidianamente se traduce como confianza o como fe, pero en realidad si vamos a la raíz de la palabra y si la profundizamos un poco, es la fe con el entrenamiento en esto del desarrollo emocional y espiritual y, y lo que decías del conocimiento. Y el conocimiento no tiene que ver con la información racional. El conocimiento, según la Kabbalah, y comparto por supuesto, tiene que ver con la combinación de la información racional más la información intuitiva, profética, más cuando viene de las meditaciones y todo, esa conjunción y la acción. Porque este ejemplo lo pongo siempre, creo que también lo saqué de uno de mis grandes maestros, de Mario Sabán, pero me parece un ejemplo muy, muy gráfico y no puedo graficarlo de otra manera mejor, que yo puedo leer 200 libros de maternidad, de cómo es un embarazo, de cómo funciona todo. Puedo ser excelente sabiendo todo, pero nunca voy a conocer qué es estar embarazado, porque conocer tiene que ver con la experiencia, con esa combinación de lo racional, la sabiduría y la experiencia. ¿Cómo yo puedo conocer qué es estar embarazado? Eso solo lo va a conocer quien está embarazado. Entonces, claramente el conocimiento tiene esa conjunción de racionalidad, sabiduría y experiencia, como ese triángulo.
Fantástico, fantástico. Y esto que, o sea, siempre nos queda y saltamos de un ítem al otro. También me parece asombroso como cuando tú dices que siempre vamos a tener altos y bajos, de eso se trata, ¿no? Estamos aquí para seguir en retos cada vez mayores y superando cosas y no siempre vamos a salir, digamos, por las buenas de estas situaciones, pero creo que también es importante experimentar el miedo y no huir de él, o sea, no caer en el analgésico físico, emocional, en la pastillita o en la distracción, sino, como tú dices, plantarle cara al miedo, también es como experimentar, porque hemos como relegado mucho el dolor y lo hemos como convertido, hemos equiparado el dolor al sufrimiento, ¿no? Y como decía Claro, Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero cuando lo ponemos en el mismo sitio, como que huimos del dolor y por no enfrentarlo empezamos a tener distractores y no le plantamos cara al miedo, al dolor o llamarlo como, como cada uno en su experiencia y en su momento lo tenga bien llamarlo, ¿no? yo creo que es fundamental experimentar el miedo porque si le plantamos cara y lo experimentamos y lo sentimos, y capaz que esa sensación es desagradable en ese momento, pero lo podemos trascender. Ahora, si le ponemos analgésicos a esos miedos y le ponemos distracciones, ese miedo o esa dolencia siempre va a quedar ahí molestando y nos termina haciendo mal, hasta nos puede provocar una enfermedad física, una enfermedad emocional o una enfermedad psicoemocional. Entonces, sí, tengo miedo a esto o esto me provoca, lo hago consciente y le pongo luz con distintas herramientas y prácticas y demás. Si tengo que vivirlo, lo vivo, si tengo que llorar, lo lloro, si tengo que atravesarlo, lo atravieso, pero una vez atravesado le puse luz a esa sombra. Y desde ahí es como que, ok, iluminé esta sombra. Si no, esa sombra va a estar escondida, pero va a estar. Entonces, creo que es fundamental no huirle al miedo, porque aparte es una reacción hasta biológica, que tenía que ver con la supervivencia del ser humano. Y bueno, y cambiar, ponerle luz a ese miedo para poder trascenderlo. Me gusta mucho esto que acabas de decir, o sea, ponerle luz a este miedo, ponerle luz a esta sombra, porque escondiéndolo, lo que tú dices, al final nos enferma, al final siempre va a estar presente y la única forma de trascenderlo es arrojándole luz a este miedo, porque creo que en este, como te digo, en este mundo de los analgésicos, para todo, emocionales que te quitan el dolor de cabeza sin analizar la causa. Yo de formación, como te contaba antes de empezar nuestra conversación, soy fitoterapeuta y siempre tendemos a buscar el por qué. Es que me duele, pero ¿por qué? Es que, y terminamos en las sesiones dándonos cuenta que el dolor de cabeza y la infección que te daba repetición y este patrón de sueño como un poquito trastocado, venían de la misma raíz. Y son muchos síntomas que solucionando una cosa como que todo se cae de su peso, ¿no? Pero creo que estamos en un mundo con demasiados analgésicos en todo sentido, que nos habla de la psicología positiva, de echémosle ganas, hagamos afirmaciones positivas y todo va a estar bien, y piensa positivo y todo positivo y todo positivo, que lo que hace es cubrir de cositas bonitas, decorar un miedo, pero no trascenderlo, como acabas de decirlo. Yo quiero Claro, preguntarte a este punto, ¿cómo podríamos identificar cuando estamos transformando la sombra en luz? O sea, cuando nos estamos dando cuenta, plantándole cara para trascenderlo y arrojarle luz para poderlo trascender, o cuando simplemente es un disfraz. eso va, desde mi punto de vista, mucho en la honestidad que tengamos con nosotros mismos y en la interioridad que tengamos y en el conocimiento nuestro, ¿no? Porque si nosotros identificamos un miedo o una debilidad o algo que no está, una sombra en nosotros, lo trabajamos y lo trascendemos
cuando nos ocurre un evento, una situación, depende cómo lo estamos viviendo, y si lo vivimos en paz, es que por lo menos lo trascendimos o lo trascendimos un poco. Si lo estamos viviendo con dolor y lo estamos disfrazando con mentalidad positiva, pero en realidad es un disfraz, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Entonces, la honestidad radical con nosotros mismos y el conocernos a nosotros mismos es muy importante para saber si realmente lo trascendimos eso, que a veces no se trasciende del todo, capaz que se trasciende un 80% y hay que seguir trabajándolo, pero te das cuenta mirá, no sé, vamos a decir un ejemplo cualquiera. Yo solía ser muy competitivo y de repente la competencia del trabajo hizo esto y a mí me incomodó. Bueno, no trascendí esa sombra. Y pasó un año y seguí trabajando eso y la competencia hizo lo mismo y la verdad, bienvenido ellos, no sé, o sea, les doy amor, pero de verdad, no tipo disfrazado. Ahí me doy cuenta que esa sombra la trascendí, porque la sensación de paz interior a la misma situación, qué bueno, no sé, que la competencia, ya ni llamo competencia, lo llamo colega, lo llamo colaborador, desde el amor. Ahora, en este mismo ejemplo, si la competencia hace algo y a mí digo, no me importa, pero en realidad estoy recontra enojado, tampoco castigarme. Me sigo trabajando en esa sombra, porque en realidad si no estoy ocultándome la sombra a mí mismo. Entonces, la honestidad radical con nosotros mismos es difícil también, pero es muy importante. Me gusta mucho ese concepto que acabas de mencionar, honestidad radical con nosotros mismos. Creo que ese switch que estaba preguntándome yo y que estaba tratando de llegar ahí, creo que se resume en este concepto. O sea, el botón importante por oprimir es el de la honestidad radical con nosotros mismos. Me encanta ese concepto. Sí, sí, la verdad que es un muy lindo concepto para trabajar y difícil de aplicarlo a nosotros mismos. Mirá que a veces hay que entrar profundo para ser bien honestos con nosotros mismos. Preguntas, entonces a este punto solo me queda darte las gracias por esta maravillosa conversación, muy productiva. Creo que hay varios puntos muy importantes que las personas que nos escuchen más adelante van a poder tomar en cuenta para continuar su camino o para empezar a cuestionarse su camino y plantarle la cara al miedo para llegar a la verdadera conexión con el amor. Kevin, muchísimas gracias, fue una conversación maravillosa. Te mando un abrazo gigante y espero que en otra oportunidad podamos volver a conversar. Muchas gracias, Verónica. Me encantó esta conversación, me encantó la invitación, gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá presentes y a los que lo van a escuchar. Y bueno, estamos disponibles para seguir caminando juntos y creciendo juntos, que me parece que va por ahí la vida. Así que te mando un abrazo, Verónica, y les mando un abrazo a todos. Un abrazo para ti también, Kevin. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que van a ver esta conversación en diferido. Un abrazo. Chao. Buenas noches.